Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva reunión de la Comisión de Perspectivas de Género. Me toca presentar a Ariel Sánchez. Ariel es director de promoción de masculinidades para la igualdad de género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Hoy nos va a estar hablando de masculinidades para la igualdad, desafíos y resistencias. Ariel, tenés la palabra. Bien, bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, todas y todes. Ahí como me presentamos, primero agradecido de esta invitación y como decía Hanna, me parece que es como hagamos más un diálogo si quieren preguntar por el chat, si quieren en un momento sacarse el micrófono y preguntarme algo, eh, para mí está mejor, digamos eso, así vamos charlando, vamos pensando. Cuando pensaba hoy qué contarles específicamente para que no se vuelva como simplemente una disertación o una capacitación sobre el tema o introductoria conceptual sobre el tema, era más pensado del el laburo que venimos haciendo acá en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que es de donde formo parte y donde está esta dirección. Digo, no solo es novedoso la creación de un ministerio, digamos, como es también el de Nación, y en provincia, sino que en provincia, la ministra, cuando pensó la estructura, la ministra acá en provincia es Estela Díaz, cuando pensó la estructura del ministerio, inmediatamente le pareció que era importantísimo tener una dirección vinculada como se llama, ¿no? Promoción de masculinidades para la igualdad. Pero no trabajamos simplemente en eso, en la idea de promoción o prevención, que están más vinculados a lo que es formación, capacitación, sino también en lo que es el pensar los abordajes integrales en violencia por razones de género. Así que después me gustaría contarle como esas dos estrategias que tenemos, la más vinculada a la promoción y la prevención, y la otra más vinculada al trabajo en abordaje de las violencias, que tiene que ver puntualmente con el trabajo con los varones que han sido denunciados por violencia de género. Pero bueno, primero, digo esto cuando pensábamos el título, porque lo pensamos un poco en conjunto también, de pensar masculinidades para la igualdad, poniendo el nombre de la dirección, pero también los desafíos y resistencias. Implicaba un poco, digo, situarlo actualmente, digamos, no tanto pensar conceptualmente cómo se han dado los estudios sobre masculinidad en la academia, cómo se han pensado fundamentalmente en la investigación, sino porque hoy es un tema que hace unos años parecía no ser tema, el tema de masculinidad. Sin embargo, desde yo, por ejemplo, investigo sobre esto desde hace, bueno, tampoco tanto, pero son ya 13 años que empecé como mi primera investigación sobre el tema de masculinidades, más vinculado a mi carrera de grado primero y al análisis de medios, de cómo se producen las masculinidades, qué modelos de masculinidad promovían desde los medios de comunicación. Digo, era como algo del ámbito académico, ¿no? O de discusiones dentro de un campo de estudio, pero poco se hablaba en los espacios de organizaciones políticas, sociales, en los ámbitos laborales, de estos temas, inclusive del tema de masculinidad. Muy poco, digo, se discutía, se pensaba, inclusive no se involucraba a los varones en lo que era, o los varones mismos no se involucraban en lo que eran las políticas de género. Sin embargo, desde hace unos años para acá, empezó a resonar cada vez con más fuerza esto, digamos, cómo empezamos a pensar la masculinidad, qué tiene que ver la masculinidad con todo esto, cuál es la responsabilidad de los varones en la erradicación de las violencias de género, qué hacen los varones frente a los femicidios, si los varones pueden o no participar de actividades públicas vinculadas a las agendas de los feminismos. Bueno, todo eso que impactó en la vida social, digo, que muchas organizaciones que ni siquiera venían pensando los temas vinculados a género, digo, como esta en algún punto, ¿no? Porque no era que se constituye específicamente para pensar, digamos, cuestiones de género,
empiezan a introducir primero esos temas como en su agenda cotidiana, digo, de discusión, de pensar las desigualdades de género, mirar las propias problemáticas que trabajaban desde la perspectiva de género, comenzar a tener la discusión ahí en el centro, ¿no? Entonces, cuando armamos primero las primeras líneas de la dirección, digo, las preguntas que circulaban eran ¿cómo podemos construir políticas de cuidado que incluyan a los varones, y sobre todo los varones cisgénero, es decir, esos varones que no son trans, sería, ¿no? Heterosexuales, en las políticas de cuidado, cómo se pueden repensar paternidades que intervengan en los cuidados y no solo en momentos de ocio o en los momentos de el lugar del proveedor, cómo pensar también el placer y el consentimiento en las relaciones, digamos, sexuales, afectivas, sobre todo pensándose en mandatos que estén por fuera de esa masculinidad, con una sexualidad siempre activa, potente. Después, si podemos pensar, digamos, en una sociedad que reconozca formas de ser varones que estén alejadas de esa forma de potencia permanente, ¿y qué lugar podemos ocupar los varones en, digo, en las políticas y en las luchas por la igualdad de género y en la erradicación de las violencias? Que es una discusión que en algún momento, hace unos años, parecía saldada, digo, cuando se empezó a pensar, digo, hace 10 años capaz que aparecía saldada, digo, no se ponía tanto en discusión, pero hace unos años empezó a discutirse cada vez más si los varones podían o no participar en eso. En este sentido, es que construimos dos estrategias para pensar como toda esta gama, digamos, de preguntas, una más vinculada, como le decía, a la promoción y la prevención, y la otra más vinculada a los abordajes en violencia. Para pensar la de promoción y prevención, y es por la primera que voy a avanzar, sobre todo para pensar conceptualmente, ahí lo que hay que retomar es el concepto de masculinidad primero, ¿no? Pensar de qué estamos hablando cuando hablamos masculinidad, y si estamos hablando meramente de los varones cuando hablamos de masculinidad. Y la primera distinción que hacemos ahí, que hago desde la dirección, pero también desde el Instituto de Masculinidad y Cambio Social, del cual formo parte, es distinguir, digamos, entre masculinidad en singular y masculinidades en plural. Digamos, es una distinción arbitraria y conceptual. Digo, no es que es como... Sirve para ir separando un poco las aguas de qué queremos ir pensando. Cuando pensamos masculinidad en singular, estamos hablando más de un dispositivo de poder, ¿no? Como un conjunto de discursos, narrativas, mandatos, normas, que de ser asumidos, sobre todo por esos que llamábamos los varones cis heterosexuales, de manera más o menos correcta o más o menos exitosa, terminan ocupando un espacio de privilegio o jerarquía respecto a otras identidades, ¿no? No solo mujeres, sino también personas LGBTIQ+, digo, lesbianas, gay, personas trans, varones trans, travestis, mujeres trans, terminan ocupando ese lugar de jerarquía respecto a esas otras identidades, de ser asumido esos mandatos de manera más o menos exitosa, digo, es decir, de no fallar en esos mandatos. Y acá, y se distingue con el plural masculinidades, porque ahí tiene que ver más con las experiencias, digamos, y personas que reclaman para sí formas de habitar masculinidades que no necesariamente tienen que ver con los mandatos. Por eso primero vamos a ver los mandatos normativos y cómo fueron cambiando. Hay un concepto que suele usarse, que es el de masculinidad hegemónica, pero a mí me gusta más usar masculinidad normativa, digamos, por esta relación con la idea del dispositivo de poder, ¿no? Como que genera ciertas normas y produce ciertas formas de ser. Y los primeros estudios sobre masculinidades hablaban de esos mandatos, yo no, sino que digo, después han puesto en discusión, hablaban a partir del modelo de las 3P, que es el modelo con el que se han educado, digo, la mayoría seguramente de las personas que están hoy acá, ¿no? El modelo de las 3P de la masculinidad, que era preñar, proveer y proteger, ¿no? Que un varón, digamos, para ser reconocido como tal, tenía que cumplir con esos 3 mandatos. El de preñar, el de proveer y el de proteger. Digo que es el mandato de la
como de la figura del soldado, sería, ¿no? La figura del padre de familia, que es proveedor y al mismo tiempo preñador, digo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, digamos, por qué juegan con ese concepto de preñar y no necesariamente dicen paternar, que podría ser otro modelo de ADP. Porque no tiene que ver tanto con la responsabilidad afectiva, sino con el lugar, digo, simplemente el lugar que ocupa, de preña, pero después su lugar en esa constitución familiar era el de proveedor económico y el de cuidador de la frontera, el de protector, digamos, esa figura del soldado. Digo, este modelo fue cambiando con los años y se fue poniendo en discusión. Por eso hay que pensarlo más como un modelo, no hay que pensarlo tanto como algo estanco, sino como cuando pensamos el género en términos generales, digamos, ¿no? Como algo histórico, dinámico, que produce, digamos, diferentes jerarquías adaptadas a diferentes momentos, que exige, digamos, a las personas que cumplan con determinadas expectativas, roles, ocupen determinados lugares de acuerdo al momento histórico, al lugar donde viven, al lugar donde se constituyen, al espacio laboral que ocupan, digo, que exige, digamos, esos determinados mandatos, pero que no son estancos. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Sobre todo para no caer como en cierta como falacia de liberación sería, ¿no? Que hace como el propio dispositivo. Y en creer que a partir de ciertos cambios, digo, varones que cambian en su estética, en su cosmética, varones que no cumplen exactamente los mismos roles que se cumplían hace 50 años o más años, digo, eso inmediatamente tiene que ver con formas liberatorias en sí misma, digo, como con formas emancipatorias. Sino hay que pensar, digamos, la masculinidad siempre en términos relacionales, digamos, cómo se reproducen las relaciones de poder generizadas en determinado momento histórico dado. Por eso, digo, cuando se replican estos mandatos, digo, hay que tenerlo en cuenta, pero no quedarse con esa idea cristalizada de que estos son los mandatos, digo, el de proveedor, el de protector, porque a veces se modifican, digo, a veces aparecen formas de habitar las maternidades, por ejemplo, que son distintas a las de hace unos años, digo, que tenía que ver más con el lugar del control, el lugar de la verdad, el lugar de ojo cuando venga tu padre, digo, como ese lugar del control, digamos, de la familia, digo, de la conducta familiar, y no tanto el lugar de lo afectivo, digo, se va modificando un poco eso, pero eso no necesariamente transforma las relaciones de desigualdad y las relaciones de poder, que tiene que ver, en definitiva, con lo que nos importa, el género, y de pensar el tema de masculinidades. Para mí hay un mandato que es importantísimo, que es el supramandato, yo le digo, más allá de los mandatos que van apareciendo, que es el mandato de la impenetrabilidad. Digo, y que me encanta como mandato. No es que me guste que exista, pero me encanta como visualizarlo, digo, cotidianamente, ¿no? Y le digo como que es como un hipermandato, un supermandato, porque creo que envuelve, digamos, la mayor parte de las exigencias, los roles y los espacios que se les exigen o ocupan los varones en esta sociedad, que tiene que ver con demostrar constantemente que no es penetrable, es decir, que es impenetrable, que no tiene fallas, que no tiene fisuras, que no tiene huecos, que no tiene por dónde entrarle. Y esto en todos los niveles posibles, digo, no solo impenetrable en términos físicos, sexuales, digo, que es lo primero que aparece, digo, el varón nunca es el que es penetrado, si se quiere, sino que es impenetrable en términos simbólicos, psicológicos, físicos también en términos generales, digo, que no tiene que demostrar que está fallando, que hay debilidad, que hay huecos, que hay poros, digamos, en esa subjetividad, si se quiere. ¿Y por qué le digo supermandato? Porque la impenetrabilidad es imposible, digo. Cualquiera digo, porque cualquier sujeto está constituido por fallas, por fisuras, por debilidades.
digo, por huecos, estamos constituidos por temores, por miedo, por afecciones. Entonces, a veces el único modo de demostrar impenetrabilidad es penetrando justamente a los otros. Es decir, el único modo de demostrar potencia muchas veces es siendo potente frente a otras personas y debilitando a otras personas. Y ahí es donde se vuelven problemáticos fundamentalmente estos mandatos vinculados a la masculinidad normativa o se vuelven problemáticos porque a veces forman parte constitutiva de esas formas exitosas de volverse varón y ser reconocido como un buen varón en esta sociedad, humillar, violentar, debilitar, fragilizar a las otras personas, digo. Y esto en diferentes niveles, digamos, no solamente en términos físicos, es decir, ejerciendo la violencia física, con formas de humillación y de persecución física, sino también ejerciendo formas de humillación, fragilidad simbólica, psicológica, demostrando que se tiene siempre la razón, la verdad. Digo, no poder fallar en una discusión, por ejemplo, no poder demostrar fisura, no poder demostrar que no ser quien es quien maneja la verdad, si se quiere, quien tiene la razón, quien puede hablar de todo y decir sobre todo. Digo, ese mandato es fundamental para comprender, digo, las exigencias y los lugares que terminan ocupando muchos varones en esta sociedad, no solamente que terminan ocupando, sino que se terminan reconociendo esos lugares, digamos, esperando que diga algo o cómo es reconocida o no reconocida su palabra. Digo, ¿qué se espera de esa persona en términos cotidianos? Digo, en la política, en la vida sexual, en la vida doméstica, en el ámbito laboral. Digo, ¿qué se está esperando que haga y qué pasa cuando no ocupa ese lugar? Digo, esto se ha puesto muy en discusión en los últimos años, cada vez más, digo, ese pacto, si se quiere, de género. Porque todavía no hablé de patriarcado, pero sí, pero tiene que ver con eso. Solo por eso, solo porque no lo mencioné. Pero porque está como supuesto de fondo, en realidad, el patriarcado. Digo, parte de que exista este dispositivo, si se quiere, de masculinidad. Estoy respondiendo, por si no ven el chat, porque capaz que algunas personas están en el celular, estoy respondiendo ahí una pregunta que hizo Hannah de ¿por qué hablas solo de masculinidades y no nombras el patriarcado? Digo, yo le digo que ese es el supuesto de fondo, porque justamente que exista ese dispositivo de masculinidad con esos mandatos que exige que los varones cumplan exitosamente en sus recorridos biográficos para ocupar esa jerarquía, es porque existe justamente esa estructura jerárquica, digo, o esas jerarquías sexuales y de género, que le podemos dar nombre de patriarcado, si se quiere, esa estructura jerárquica o ese sistema de jerarquía, se le puede dar el nombre de patriarcado. Otras, digo, hay estudios feministas donde han puesto en discusión si debería o no llamarse a un patriarcado, digamos, a las sociedades contemporáneas, si no habría que encontrar otro nombre para pensar cómo las sociedades contemporáneas siguen reproduciendo las desigualdades de género. Digo, aparecen esas discusiones, sobre todo, digo, porque que para mí están buenas las discusiones que ponen en jaque, digo, ¿por qué no buscamos otro nombre que no sea patriarcal? Simplemente por esto, para que los argumentos que dicen, bueno, ya no vivimos en esas sociedades de la década del 40, donde estaba claramente constituidas a partir de esa familia nuclear, donde el patriarca era el núcleo familiar, sino que vivimos en sociedades donde se han puesto, digo, en jaque, digo, no solo un sistema económico de una sociedad industrial, donde los varones ocupaban el lugar de lo público y las mujeres no lo podían ni siquiera ocupar, entonces te vienen con ejemplos, digamos, históricos para decir, ¿ves que el patriarcado no existe? Bueno, entonces pongámosle otro nombre a esta estructura de desigualdad que sigue ubicando a los varones como por fuera de las tareas de cuidado, que sigue promoviendo, digamos, relaciones desiguales en los ámbitos laborales,
que sigue teniendo expectativas profesionales muchas veces sobre los varones y no tanto sobre las mujeres. Digo, si las mujeres fallan, digamos, en su recorrido profesional, no parece ser tan problemático, fallan en el sentido de que no la persiguen, digamos, o no se dedican solo a ello, termina, digo, siendo tan problemático como si un varón no termina cumpliendo eso. Digo, ¿por qué funciona todavía identitariamente el trabajo, digamos, y el éxito, si se quiere, en el trabajo, para la identidad masculina? Digo, sigue funcionando. Pero por eso digo, capaz que no nombraba el pasado por esas discusiones, pero sí podemos llamar una estructura patriarcal a esas desigualdades. Pero, digo, también se puso en jaque hace unos años eso. Había un pacto, si se quiere, de género y sexual que funcionaba en la vida cotidiana, en estas jerarquías, digo, en los modos de vincularnos, en los ámbitos laborales, de qué podían o no podían hacer las mujeres, de qué espacios podían o no podían ocupar, que se fue poniendo en jaque, digo. Gran parte, digamos, de eso tiene que ver con los movimientos feministas, los movimientos de mujeres y los movimientos de diversidad sexual, ¿no? Que han puesto la discusión tan en escena que, digo, hay cosas que podían decirse de manera naturalizada y que hoy no pueden decirse. Digo, y así se vive, ¿no? Como, de hecho, muchas veces se vive en el marco en la intimidad de muchos espacios, digo, capaz que no en lo público, como los varones con esta frase de, ya no se puede decir más nada, no se puede hacer un chiste, no se puede hacer, bueno, esto, como que ya no se puede decir más nada, como que ya todos se toman en serio, todo parece, ¿no? Pero en realidad, digo, lo que puso en jaque justamente eso, fueron años de relaciones generizadas que estaban naturalizadas, digo. Y en lugar de, digo, esa frase lo que da cuenta es que en lugar de ponerse a pensar en cómo esa estructura que estaba naturalizada provocaba, digo, formas de violencia, formas de humillación, formas de exclusión, formas de desigualdad, nos preocupamos porque no podemos decir más nada. Y no es que no se pueda decir más nada. Lo que no se puede hacer es seguir reproduciendo formas de violencia de manera tan liviana, si se quiere, sin que alguien tal vez salte y te discute, ¿no? Te discuta algo. Pero entonces, acá es donde a mí me preocupan dos cuestiones y me parece donde tenemos ahí un rol fundamental. No solo desde la dirección que tengo a cargo, digo, de alojar esa discusión, digo, de ya no se puede hacer más nada, que para mí es una discusión que tengo en la que me tengo que meter de lleno, sino la responsabilidad que podemos tener los varones de pensar estrategias feministas para el trabajo con varones, ¿no? Para ver qué lugares podemos ocupar en todo eso. Y me parece que antes de pensar ese lugar que debemos ocupar, que debemos pensar, esa es otra forma en que debemos constituirnos socialmente, que debemos pensar nuestros vínculos. Inclusive digo, y acá que no sirva de argumento ni la edad, ni dónde nací, ni cómo fui criado, ni nada, digo, porque las mismas personas que vienen exigiendo eso, digo, que vienen exigiendo como que terminen las violencias, la forma de humillación, que vienen exigiendo formas igualitarias de vincularnos, pertenecen a diferentes clases sociales, a diferentes generaciones, a diferentes espacios territoriales, a diferentes espacios geográficos. Entonces, para resistirnos a eso tampoco sirve la edad como argumento para mí. Digo, si siempre fui así, no, ¿por qué voy a dejar de serlo? Bueno, no, digo, hay gente que de la misma generación que yo está exigiendo eso. Y además porque nos hace caer en algo, en algo que es medio como, para mí es una falsa como dicotomía, que es que entre los jóvenes ya está todo resuelto y está todo liberado, digamos. O que en la otra, digamos, falsa ilusión de que el propio devenir de la historia solo va hacia la libertad, si se quiere. Vemos que no sucede eso, sino que hay que traccionarlo, hay que ponerlo en discusión, hay que ahí moverlo un poquitito y incomodarlo para que ocurra. Entonces le decía, digo, frente a esto, frente a esta discusión que se puso, frente a este pacto sexual y de género que se puso en discusión, frente a esto que se conmocionó, frente, digo, a ustedes que estén discutiendo y que haya una comisión de género en un espacio que no fue creado para pensar el género específicamente, pero sin embargo se constituye una comisión de género, digo, algo nos habla de la época.
también eso, digo, que existe una comisión de género en organizaciones y en espacios políticos donde no se pensaba, digamos, el género. Digo, ¿qué es lo que está ocurriendo que sin embargo no se terminan de dar los cambios o no termina de transformarse de todas las relaciones, o muchos varones terminan resistiéndose a esas transformaciones o esos cambios? Por negación de esos cambios, porque los enoja, porque piensan que están exagerando quienes pretenden esos cambios, por lo que sea. Digo, y acá me parece que hay dos pilares fundamentales que son los pilares que resisten a esas transformaciones. Digo, como que forman parte de las principales resistencias a esas transformaciones. Uno tiene que ver con algo muy vinculado al modo en que se constituye esa masculinidad, que está vinculado a la universalidad, digo. Y acá hay un autor que es Michael Kimmel, que forma parte de los estudios de género, y que lo dice de manera muy, muy sencilla. Y dice, los varones viven como si no tuviesen género. Digo, los varones no saben que tienen género. Dice, ¿no? Nunca tuvieron que pensar que tenían género. Y esto me parece que tiene que ver con esa idea de universalidad, digo. La figura del hombre, digo, y acá a propósito cambio de varón a hombre, digo, como la figura del hombre universal, como se habla de todos los hombres, ¿no? Como esa figura de el hombre hablando en nombre de los seres humanos, cada vez que habla un hombre habla en nombre de la humanidad, sin género, sin etnia, sin clase, digo, como que habla el hombre en ese momento, constituye gran parte de sus mandatos y sus formas de ejercer la masculinidad desde la invisibilidad, digo. No viven que algo de todo eso que los hizo varones, algo de todo ese recorrido que los hizo ocupar ciertos lugares, tiene que ver con estas tramas de género. Tiene que ver con esto con algo del género, digo, que fueron armados en ese género. Digo, esa universalidad hace que los varones hayan quedado ajenos a pensar el género, y que el género no tenía nada que ver con ellos. Digo, no lo han pensado como una maquinaria que constituía esos roles, sino que era algo a pensar simplemente por las mujeres y que afectaba a las mujeres. A lo sumo podía acompañar, pero era algo de mujeres. Y no tenía que ver con una maquinaria que producía estas desigualdades, y que inclusive producía exigencias sobre esos propios varones. Digo, exigencias cotidianas, digamos, para ocupar esos espacios que supuestamente les pertenecen. El mismo autor que les dije, que es Michael Kimmel, da otro ejemplo, que no tiene que ver con género, pero que le sirve a él para pensar qué es esto de la masculinidad como lo universal. Digo, que después ustedes, si quieren, lo pueden dimensionar en cuestiones raciales, en cuestiones sexuales, en cuestiones culturales, en cuestiones religiosas. Y él da un ejemplo de dos mujeres que se encuentran, una mujer negra y una mujer blanca, y la mujer negra le pregunta a la mujer blanca, ¿vos qué ves cuando te mirás en el espejo? La mujer blanca responde una mujer, y la mujer negra le dice, ahí está la diferencia. Yo cuando me miro en el espejo veo una mujer negra. Y Michael Kimmel dice, a partir de ahí, yo dejé de ver un ser humano cuando me miraba en el espejo y empecé a ver un varón blanco, de clase media, universitario, nacido en Estados Unidos, bueno, y empezó a ver todas las dimensiones que constituían, digamos, su recorrido, si se quiere, por este mundo, y que tenían que ver con su recorrido biográfico, que no podía desprenderse en definitiva de eso, y no podía pensar sus devenires, digo, los lugares que había ocupado, cómo había sido visto, cómo se había vinculado afectivamente, sexualmente, amorosamente o no con sus hijos, qué lugar había ocupado en su familia, sin pensar esa dimensión de la masculinidad justamente. La masculinidad solamente se vuelve visible, dice otro autor, cuando abandona el cuerpo de un varón blanco de clase media. Solamente ahí aparece la masculinidad, digo. Es decir, cuando aparece, por ejemplo, una mujer que tiene ciertos, digamos, rasgos vinculados a la masculinidad, o por actitudes, o por vestimenta, o por ejercicios, digamos, o ocupar, digamos, ciertos cargos, solamente ahí veo la masculinidad. Mirá qué masculina esa persona, puedo decir. Pero cuando está ejerciéndose en el cuerpo de un varón blanco de clase media, dice Jack Halberstam, parece que no existiera. Digo, esta idea de neutralidad, ¿no? De el grado cero del género sería, en este caso,
tiene que ver con esta masculinidad. Digo, y eso es un elemento fundamental para la resistencia. ¿Por qué? Porque ha hecho que a lo largo de la historia los varones han pensado que no tenían nada que ver con el género. Cuando comencé con estas investigaciones que les contaba al principio, ya hace bastante tiempo, hoy me gustaría hacerles esa misma pregunta a los varones. Yo empezaba con una pregunta muy sencilla. Van a escuchar a mis perros que empiezan a aullar ahora, porque cuando pasa una sirena hacen eso. Yo empezaba con una pregunta muy sencilla en la investigación, y era, digo, trabajaba con varones jóvenes, ¿no? Y le preguntaba, bueno, ¿qué es para vos un varón? Cuando yo había pensado esa pregunta, la pensaba como una pregunta sencilla, o sea, mala mía en realidad, ¿no? Como pensaba que iba a ser como una pregunta como, bueno, nos relajamos, como tenía que ver más con, después trabajar con cuestiones sexuales, digo, como de intimidad sexual, cómo se habían constituido sexualmente a lo largo de su adolescencia, después en su juventud, digo. Yo entraba con esa pregunta y me parecía sencilla. Entonces le decía, ¿qué es un varón? ¿Un varón? Me decían. ¿Cómo un varón? Me decía inmediatamente. Claro, que es un varón, le decía yo. ¿Pero qué me estás preguntando? Decía. Como que no comprendían la pregunta. Al principio eso, y era mala mía como investigador, digo, en definitiva. Bueno, estaba recién iniciando. Después me di cuenta que eso era sintomático. Digo, que ese era el problema, justamente. Que el problema, que ahí no había nada más un hueco. Entonces no tenía que decir, uy, no me respondió, digamos, no respuesta. Sino que la no respuesta, lo dubitativo, tenía que ver con la propia constitución de esa masculinidad. Digo, la masculinidad, cuando se constituye en este dispositivo normativo, hace que ni siquiera se viva como masculinidad normativa. Digo, ni siquiera se piense que gran parte de los roles, exigencias, responsabilidades que ocupan en la vida cotidiana tiene que ver con esta maquinaria de género o con esta dimensión que le vamos a dar el nombre de masculinidad. Y ahí tenemos la principal resistencia, entonces. Lo que se ha hecho en los últimos años, digo, es hacer visible eso en algún punto, ¿no? De a poquito. Bueno, los varones tienen que pensar el género. De hecho, yo diría que, digo, si bien se puso en discusión en agenda el tema de género, como en agenda pública masiva, digo, ¿no? Hace más años, en los últimos 2 años, es que empezó la pregunta por la masculinidad o la responsabilidad de los varones. Y de hecho este año creció un montón esa pregunta. ¿Qué hacen los varones frente a las violencias contra las mujeres? ¿Qué hacen los varones para erradicar los femicidios? Digo, recién ahora empezó a ocupar ese lugar. Si las mujeres conocemos a un montón de personas, a un montón de mujeres que pasan por situaciones de violencia, ¿por qué los varones no conocen a ningún varón que haya ejercido violencia? Digo, preguntas que empiezan a circular que tienen que ver justamente con esta universalidad que ocupaban, digamos. Esta dimensión que no era pensada y que los hacía alejar de las cuestiones de género. El segundo elemento tiene que ver también con esta última pregunta. ¿Por qué los varones no conocen a nadie que haya ejercido violencia de género? Y es un segundo elemento también resistente, y que tiene que ver con ese dispositivo de masculinidad y que hasta parece paradójico respecto al que acabo de contar. ¿Por qué? Porque los varones hacen varones a partir de la mirada de otros varones. Digo, o sea, los varones hacen varones bajo para el escrutinio de otros varones. Son otros varones los que nos van a decir si estamos siendo verdaderos varones o no. Nos van a hacer el check de la masculinidad, le digo yo, digamos, ¿no? Como nos van a dar el ok de la masculinidad, cotidianamente. Digo, esto en los estudios sobre masculinidad le dieron el nombre de homosocialidad masculina. Los varones se los educa toda la vida, digamos, en esa grupalidad entre varones, digo, en la idea de grupos, en una idea de constantemente tener que demostrar en ese grupo de amigos, ese grupo de pares inicial, de la infancia, de la adolescencia, también de la adultez, tienen que demostrar cotidianamente para otros varones que son varones. Digo, a través de anécdotas, a través de ejercicio de poder, a través de ganar una discusión, a través de demostrar cotidianamente que tienen potencia, digo, potencia sexual, simbólica, eso que les decía de volverse impenetrables, digo, constantemente. A tal punto que yo a veces me atrevo a decir que en los grupos de amigos de varones hay muy poco lugar
para la intimidad y para el habla, y para para hablar de las emociones y para demostrar cierta fragilidad, por parte de esos varones, sino que los grupos de amigos funcionan a veces más como maquinarias para reproducir estas formas de humillación, de violencia. No estoy diciendo que no exista la amistad entre varones, necesariamente, quizás lo estoy llevando como al extremo, pero sobre todo para visualizar eso. ¿Qué pasa en esos grupos de varones? En ese esquema que hace que los varones se constituyan como varones a partir de la mirada de otros varones, que muchas veces nos cuesta, como varones, perder el reconocimiento por parte de esos grupos de pares. Y perder ese reconocimiento tiene que ver con dos cuestiones, que yo ahora las voy a modificar, pero que Kimmel las nombraba así. Los varones tienen que nombrar, tienen que demostrar constantemente que no son mujeres y que no son homosexuales, decía Kimmel. Yo voy a decir que los varones tienen que demostrar constantemente que no son mujeres y que no son maricones. Porque me parece que se adapta más la idea de maricón a esto de demostración constante de la masculinidad que la idea de homosexualidad. Porque no tiene que ver necesariamente con quién tengas una relación sexual, afectiva, sino que tiene que ver con demostrar que uno no está siendo tomado por ese fantasma de la feminidad. Tiene que demostrar todo el tiempo que no es un varón femenino, que no es un varón frágil, que no es un varón penetrable, que no es un varón que está fallando, que no es un varón pollerudo, que es un varón que realmente controla las emociones, controla los cuerpos de las otras personas, controla las discusiones y hace uso y ejercicio de esos otros cuerpos y de las otras personas. Tiene que demostrar constantemente que tiene el control de eso. Por eso decía la idea de maricón asociado a esto de ese fantasma de no volverse maricón, que nos enseñan toda la vida los varones, cualquier varón, ha pasado por su vida y le han dicho, no sea maricón. No, y no necesariamente se estaba hablando de que no sea homosexual, y estoy usando la palabra homosexual, aunque no me guste, como categoría, pero no se estaba hablando en ese momento, no le estaban diciendo que no tenga relaciones sexuales con otros varones. Lo que le estaban diciendo era que no sea frágil o que no ocupe lugares que supuestamente son propios de las mujeres, o que maneje una situación, o que en una relación de noviazgo o de pareja no se deje manejar por su pareja o por quien sea, ¿no? Que no sea una nenita en algún punto. Y ahí es donde funcionan, principalmente esas dos resistencias, A los varones les cuesta mucho perder el reconocimiento por parte del grupo de pares, y al mismo tiempo esta imposibilidad de perder el reconocimiento hace que muchos varones no visibilicen situaciones de violencia y no hagan nada frente a esas situaciones de violencia, por más que las vean a veces. A veces ni siquiera las ven por esto de esta naturalización de los modos de humillación, de violencia, de exclusión que se tienen, como ya armadas, bueno, no es para tanto, se niegan, ante una denuncia, y no estoy hablando de denuncia en términos jurídicos, ¿no? Sino hasta ante una denuncia, algo que se denuncia públicamente, una piba en un grupo que dice, bueno, no me trates así, o lo que sea, o, bueno, lo que sea, ¿no? O denuncia una situación ya que puede ser denunciable en términos jurídicos, inmediatamente la respuesta como automática de estos varones que forman parte de esta escena de ya no se puede decir más nada, empiezan a justificar esa situación, a legitimarla, o a negarla, a minimizarla. Bueno, no es para tanto, era un chiste, pero es buena persona, a veces es medio así, pero es bueno. Como a no dimensionar lo que puede implicar, las diferentes formas de violencia y humillación sobre a las personas sobre las que son destinatarias de esas formas de violencia y humillación. Y a naturalizar esas formas de violencia y esas formas de humillación. Muchas veces naturalizadas, porque también
dentro de ese recorrido homosocial, digo, en ese grupo entre varones, es donde se aprenden esas formas de humillación entre varones, digo, ¿no? A través de el juego, digamos, ciertas peleas, cierto juego de pasivización de los otros, cierto lugar de poner al otro en lugar de penetrabilidad o de pasivo, digamos, ser quien domina la escena, digo, ser quien gana tienen éxito deportivo, si se quiere, digamos, ser quien es el vencedor, digamos, en determinada situación. No la tengo acá ahora, pero ahora que estaba diciendo esto me acordé siempre tengo a mano hay una cita de Marilena Walsh, que es divina, que es del año 1978, en un libro que se llama Marilena Walsh, que es una entrevista que le hace Alicia Duhovne, le hace una entrevista larga que está publicada en un libro, y le pregunta a María Elena, no la voy a decir exactamente como la dice ella, obvio, porque no, a ver si la tengo, porque me da bronca no decirla de manera correcta. Pero le pregunta a ella si cree que vivimos en una sociedad machista, ¿no? Dice, a ver si está, no la tengo acá. Y ella dice, sí, dice, sí, o sea, como que sin duda vivimos en una sociedad machista, pero hay algo que sin duda ignoras, le dice. Y ahí empieza como a ironizar. Vivimos en una sociedad machista, pero además intensamente homosexual, dice. Los varones no paran de buscar pretextos, digo, pretextos deportivos, bélicos, digo, dice, para ponerse bonito, para ponerse coquetos uniformes, digo, como disfrazarse en algún punto, y además son capaces de ganarlo y todo, digo, en estos pretextos bélicos y deportivos, con tal de abrazarse entre ellos y tocarse. Dice María Elena, año 78, digo. Esa es la definición de homosocialidad masculina, digo, y es el juego que buscaba la palabra homosocialidad, digo, ¿no? En algún punto jugando con ese homoretismo y como en ese límite que estaba ahí de que los varones buscan. ¿No se está escuchando bien? Perdón. Porque preguntaba, ahora vi la pregunta de arriba. Digo, esto de buscan pretextos, después se las voy a mandar de algún modo para que la compartan, porque es linda en sí misma la cita. Pero esta idea de, en ese grupo de varones es que se aprende constantemente a ser varón. Digo, y esto no deja de funcionar en lo público. Digo, la clásica en lo público que cada vez funciona menos. Digo, y para pensar cómo rompemos ciertos pactos, digamos, en ese reconocimiento homosocial, y lo voy a plantear con un ejemplo que es bastante como sencillo, digo, que no tiene que ver con un amigo que está ejerciendo formas de violencia como más compleja, digo, contra su pareja y no sé qué hacer frente a eso, sino que voy por la calle, digo, y me suele pasar, digo, ¿no? Que voy atrás de una chica y está viniendo un chico de frente, el de que va de frente, digamos, pasa, se da vuelta, mira a la chica ya no lo está viendo, pero él se da vuelta y hace la escena de mirarla, e inmediatamente, para que esa escena tenga sentido, inmediatamente va a ser contacto visual con otro varón. Digo, como chequeando la masculinidad, como los dos vimos esto, como es que es el check-in ahí que funciona, digo. Si no se da esa escena, digo, en realidad no se dio vuelta para mirar a la chica para terminar con la escena que miraba al varón. Si no, es muy probable que ni siquiera se haya dado vuelta. Porque no es que le surge un deseo irrefrenable adentro de darse vuelta y tener que mirar ese cuerpo, digamos, porque no dejaban de mirarlo. Sino lo que más tenía que hacer, sobre todo, para que funcione en términos de género, era mostrarle al otro varón que había mirado y que tenía ese deseo irrefrenable de mirar. Digo, esto funciona así, digamos, en una escena de la vida cotidiana que quizás no genera tanta no genera tanta vulneración sobre la persona mirada, aunque sí muchas veces, pero después se reproduce, digo, en formas de, violaciones de grupos de amigos hacia una persona, digo, ¿no?
cómo funciona esto, o en formas de violencia, digo, como lo que ocurrió hace 2 años en Villa Gesell, digo, hacia otro varón, ¿no? Formas de humillación, de violencia, digo, ¿qué ocurre ahí que no se puede parar? Digo, estaban todos subidos a lo mismo, que no podían, digo, que no pudieron, que no pueden ver el límite cuando le estás pegando a alguien que, estás que lo estás matando. Digo, o hay algunos ahí, digo, y esto va más allá de las responsabilidades jurídicas, no estoy hablando de responsabilidades jurídicas, estoy hablando de cómo funciona socialmente. Digo, ¿hay alguno ahí que se le ocurrió en algún momento enfrenar esa situación, pero hay algo que hace que no lo frene? Digo, ¿cuántas veces sucede esto en microespacios? Digo, ¿cuántas veces sucede esto en grupos de amigos donde vemos que circulan formas de violencia, aunque no sea esa tan explícita, digo, pegándole a alguien en la calle, o grupos de amigos violando a una piba, digo, ¿no? ¿Cuántas veces sucede esto en la circulación de mensajes humillantes, digo, en ver a un amigo minimizar, infantilizar a su pareja, y sin embargo no se hace nada? Digo, no se dice nada. O se deja simplemente que la que lo tenga que decir sea otra mujer la que frene el carro, y para que el resto diga, bueno, no es para tanto, o querer inclusive a veces bajar el tono, como para que no parezca como esto, bueno, estás exagerando un poco, o el silencio. ¿Por qué los varones no nos involucramos en ese momento de corte? Y creo que gran parte tiene que ver con esto, digamos. Gran parte tiene que ver con esas formas de reconocimiento entre varones que hace que sea muy difícil que se nos prive ese reconocimiento como varón. Digo, que hace que sea como constitutivo, digamos, en gran parte, digamos, del modo en que nos hicimos varones, que necesitemos que el otro no esté todo el tiempo diciéndonos que estamos siendo verdaderos varones. Y a veces la forma de no perder ese reconocimiento termina siendo formas, este silencio, que lo que se llama la complicidad machista por lo general, ¿no? Pero que terminan siendo formas de silencio, a veces simplemente, a veces formas de negación de la situación de violencia, a veces formas de minimización, y a veces formas de, ya directamente de alianza con quien está ejerciendo violencia, alejando a la persona que denunció o que puso, digamos, en evidencia una situación de violencia. Sí, a veces puede ser el temor a la violencia del otro, pero digo, esa persona ya está ejerciendo violencia, si se quiere. Se pueden buscar formas también de no aislar a quien está enunciando la violencia, que es lo que termina sucediendo muchas veces en estos casos. Digo, termina quedando como o la persona exagerada, o la que está inventando, o que en realidad o le quiere arruinar la vida a alguien, y muy pocas veces la pregunta va a esa estructura que no para de reproducir esas formas de violencia. Y esto ocurre cotidianamente con un montón de denuncias, por ejemplo en el ámbito laboral, donde se termina aislando a la persona que denunció. Digo, no es que simplemente porque era la que representaba un conflicto en ese transcurrir cotidiano, digamos, entonces hasta se la aísla pensando que es protección para esa persona. Digo, estos dos pilares, el de la universalidad y el de la homosocialidad, para mí hay que repensarlos puntualmente para pensar por qué se siguen resistiendo gran parte, digamos, de los varones a esas demandas que vienen desde los feminismos y de los movimientos de diversidad sexual. ¿Por qué siguen viendo que no tienen mucho que hacer ahí, o no tienen ningún tipo de responsabilidad, o no comprenden, digamos, la responsabilidad que tienen? Y gran parte de empezar a pensar en eso, primero generar cada vez más espacios que alojen esas otras formas de habitar masculinidades que no necesariamente reproduzcan formas de violencia, humillación, digo, porque el desamparo, digamos, de quedar por fuera de ese reconocimiento, de ese grupo de pares constitutivos, puede también ser peligroso, digo, porque el desamparo puede ser también atraído muchas veces por discursos más conservadores, digo, discursos que reconfiguren otras formas de violencia,
discursos que hagan que provoquen cada vez más enojo, que provoquen, digamos, ganas de ejercer violencia a alguien quizás no la estaba ejerciendo, pero quedó como desamparado, no fue alojado, digamos, ahí, ni por los feminismos, ni por esos varones, como que no es alojado por nadie. Entonces, gran parte de eso, de promover, digamos, esa masculinidad por igualdad, tiene que ver con ir promoviendo espacios donde se alojen esas otras formas de constituirse que no tengan que ver con la humillación, la violencia, la desigualdad. Y ahí estamos trabajando, tanto con organizaciones políticas como ámbitos laborales, como municipios, de la provincia de Buenos Aires, para desarrollar estas estrategias, un poco estamos desarrollando, por un lado, como una especie de promotores, replicadores de masculinidades para la igualdad, en territorio, pero también, en otros espacios, como en las universidades, que no tanto en términos de formadores, como capacitadores en estos temas, sino de promover espacios de reflexión entre varones, lo que nosotros llamamos politizar la categoría de varón, si se quiere. Empezar a pensar, digamos, estas resistencias, digamos, cómo fuimos constituidos como varones, empezar a pensar la peli, cómo llegamos a ser lo que somos, digamos, en algún punto. No solo para la reflexión íntima y para cambiar en términos individuales, sino para pensar también la responsabilidad que tenemos en términos colectivos, comunitarios, públicos, en las transformaciones sociales. ¿No? Y en estos momentos, de cambios y de transformaciones de estos pactos de género y sexuales. ¿De qué lugar podemos ocupar también en lo público a través de eso? No solamente espacio íntimo individual. Bueno, yo no hago esto, yo no hago lo otro, sino que más allá, de que uno haga o deje de hacer, uno ocupa un lugar en términos públicos. Uno está, yo, por más que no ejerza violencia, cuando voy caminando por la calle, me ven como un varón. Cuando me preguntan algo, no dejan de preguntarme en tanto varón, y no dejan de esperar de mí un montón de cosas. Inclusive el momento de escucharme. A mí, están escuchando algo, y eso tiene que ver con esa estructura que ya está en funcionamiento. Entonces, empezar a darle historicidad a esa estructura y a pensar cómo llegamos a ser lo que somos, nos invita a esa reflexión, que no es solo individual, sino que también implica responsabilidades colectivas. Bajarnos de lugares donde nos tenemos que bajar, obviamente, pero también ir a hacer la discusión a donde tenemos que ir a hacerla, que es donde se siguen reproduciendo gran parte de esos mandatos de masculinidad, donde se siguen como cocinando, digamos, ciertas formas de resistencia a las transformaciones que muchas veces son estos grupos de varones. Eso es una de las líneas. Bueno, más allá de trabajar después, que quizás esto implique como ahondar un poco más, pero estamos trabajando con espacios de salud, de niñez, de juventud y adolescencia, una categoría que es la masculinidad como factor de riesgo, para pensar la masculinidad, este dispositivo de masculinidad como riesgo en términos relacionales. Riesgo, no solamente, el ejercicio de la masculinidad no solo es riesgo para mujeres y población LGBTIQ+, por formas de violencia, humillación, desigualdad que venía mencionando, sino también riesgo para otros varones, como el hecho que conté, digamos, de hace 2 años, para otros varones, por esta forma de constituirse a partir de la violencia, pero también riesgos para sí mismo, los varones, en esto de constituirse como impenetrables, muy pocas veces tienen registro emocional, si se quiere, pero también de su propia salud, ¿no? Los varones muy pocas veces tienen alarmas físicas sobre su propio cuerpo. Generalmente el varón dice, no me está pasando nada, no es nada, hasta que está en una situación de urgencia o emergencia. No tienen, registro emocional y físico de lo que les está pasando, y eso muchas veces hace que termine estallando, ¿no? Esos varones, físicamente, pero también, terminen estallando físicamente. ¿Qué les pasa a los varones con su relación con la fragilidad? ¿Qué les pasa a los varones con la relación con su propia salud? Salud en términos generales de su cuerpo, con el cuidado de su propio cuerpo. ¿Qué les pasa a los varones con el cuidado en general?
¿no? Y ahí es donde la pregunta se vuelve relacional. Digo, no es que de repente tenemos que volver identitariamente varones preocupados por sí mismos, sino que en la medida en que se dejan de ejercer esos mandatos y se deja de mostrar esas potencias y esas formas de humillación y de control sobre el cuerpo de los demás, es que pueden aparecer también, digo, pueden disminuir el riesgo sobre sí mismos. Entonces los varones dejan de tener preocupación por si se muestran frágiles, alguien no va a reconocerlos como verdaderos varones, digo, en algún punto. Digo, y acá estoy hablando de varones que, digo, los datos estadísticos aparecen de varones que se cuidaban o no en lo público en este escenario, digamos, de pandemia, pero también tenemos los datos de la tasa de morbo y mortalidad de varones y mujeres, digo, es más alta la tasa de varones, y tiene una explicación de género esto, sin duda, digo, y tiene una explicación basada en estos mandatos de masculinidad, y en la relación que tienen con su cuidado y con su salud, digo, y también con su relación con las prácticas riesgosas, digamos, esto de ser temerario, ¿no? De tener que enfrentarse a los peligros o a situaciones de riesgo, simplemente para demostrar que son varones. O inclusive tenemos altas tasas de asesinatos, digo, de varones por riña callejera entre los jóvenes. Digo, que eso puede pasar en una estadística como homicidio, simplemente, o podemos pensarlo con perspectiva de género y comprender cómo están funcionando ahí los mandatos de masculinidad para que los pibes se estén matando en la calle, ¿no? ¿Por qué se terminan matando los pibes en peleas callejeras? Y terminan muriendo, digamos, un montón de jóvenes en esas peleas. Digo, si empezamos a pensar estas cuestiones, estos mandatos, empezamos a ver por qué esa peli vinculada al género tiene, digamos, algo que ver con la masculinidad con los varones, y empezamos a visibilizar esto que aparecía como universal, que era el universal hombre, bueno, se vuelve una marca de género, de repente. Ser varones en esta sociedad tiene una marca de género y ser reconocidos como varones. Entonces, este paraguas de masculinidad como factor de riesgo nos invita un poco a pensar en esta doble dimensión, digo, cómo es riesgo para otras personas y cómo es riesgo para sí mismo por demostrar que uno es superpotencia constantemente. Ahí estamos trabajando bastante con salud en esos términos, ¿no? Estoy leyendo la pregunta, pero ese fue el silencio. Yo creo que, digo, acá no es los varones o las mujeres. Creo que es, digo, vivimos en una sociedad que produce, digamos, discursos, mandatos, roles, exigencias, y que hace que se produzcan estas jerarquías. Digo, después habrá mujeres que exigen, habrá mujeres que no, como habrá varones que se los exigen para sí mismos, o no, digo, va más allá de las personas, sino que tiene que ver con esta estructura patriarcal, si se quiere, que produce estas jerarquías. Digo, en esos términos está como plenamente vinculado, digo, y en esos términos estamos pensando el género. Sí, no, vuelvo sobre ese pilar, que es la homosocialidad masculina. La sociedad es la que educa a los varones para que sean reconocidos con otros varones, digo, para la mirada de otros varones. Y ahí sí funciona la mirada de otros varones, sin duda. Digo, porque pero funciona como normativamente. Digo, y habría que pensar por qué muchos de esos grupos de varones, de la infancia, adolescencia, ¿por qué se forman grupos de varones? Digo, piensen eso. ¿Qué es lo natural digo, que hay en la formación de grupos de varones en la infancia y adolescencia? Mi grupo de amigos de base. Digo, ¿qué hay ahí digo, que hace que no se hayan constituido digo, grupos más allá de los géneros? ¿No? ¿Para qué sirven, digo, socialmente eso?
es esa la explicación de la homosocialidad. Sí, los nenes con nenes, nenes con nenes, tal cual. Trabajar en familias, tener el privilegio. Sí, digo, esto, ahí es donde hay que trabajar, me parece, ahí Noemí dice que trabajar con las familias, con la escuela, digo, ahí es donde hay que trabajar en todos los ámbitos, obviamente. La educación sexual integral tiene como, digo, tiene una búsqueda que tiene que ver con esto. Si bien no estaba como profundizado el tema de la masculinidad en los lineamientos al principio, digo, hoy es una herramienta fundamental que se puede utilizar para pensar otro tipo de educación sexual y de género de esos varones o esas exigencias que tienen los varones, digamos, cotidianamente. O cuando entro a un aula, digo, como docente, ¿qué estoy esperando? O sea, primero, ¿por qué cuando entro a un aula veo varones y mujeres? Sería una pregunta de género eso. ¿Por qué veo varones y mujeres? Digo, y después, ¿por qué encima de ver varones y mujeres, cuando entro a un aula, pienso en exigencia distinta o cosas distintas para cada uno, ¿no? Si un varón se mueve mucho, si se mueve poco, qué pienso de él, qué no pienso de él. Bueno, eso tiene que ver con esos mandatos. ¿Pensás que también se puede analizar desde la perspectiva de género que haya 60% de vacunados y 40% de varones? Sí, no tenía claro como ese dato. Pero puede ser, digo, inclusive en la inscripción, ¿no? Que se hayan anotado quién se preocupó por anotarse, digo, ¿no? O no anotarse, o por tener, o desconfiar o no, digo, con esta cosa de sí, esto, por el cuidado, digamos, en definitiva. Había un dato así que era interesante para pensar en género, que era quién estaba donando plasma después de haber pasado por coronavirus, y había esta diferencia había de donación de plasma, y que tiene que ver con, digo, ahí ya cuidado hacia los demás, ¿no? Digo, es interesante. A ver, dice Daniel, no coincido con que no haya amistad en la conformación del grupo de hombres. Igual lo aclaré, lo de la amistad, que estaba haciendo una exageración. Pero me encanta decirlo. El concepto de maricón que se le dice a alguien se lo relaciona con cierta cobardía. Esto que yo no comparto en absoluto. Es que es lo que dije, Daniel, si querés comentarlo como en voz, pero en audio quiero decir. Hola. Ahora, hola. Es lo que dije, lo de maricón vinculado a lo femenino, por eso no usé la palabra homosexual. Sí, pero lo femenino no tiene que ver con la cobardía, por eso hago así esa Socialmente mención. sí. Socialmente sí. Pero también depende uno como hombre hacerse cargo de algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, si me permitís, había notado algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas cuando hablabas, por ejemplo, que yo soy de la idea que el hombre debe plantear las dudas dentro del grupo, inclusive si el hombre tiene que separarse de ese grupo. Y me parece que los hombres, en una gran mayoría, prefieren quedarse dentro de un grupo de pertenencia, más allá de no coincidir con esos valores. Y ahí yo retomo lo que vos decís, esa valoración por parte de sus pares. Sí, ¿y eso qué sería lo diferente a lo que dije? No, que me parece que estaría bueno empezar a poner el acento en que los hombres, y acá hay muchos hombres, y en plantearnos a los hombres cuántas veces eventualmente nos pusimos en contra de nuestro grupo, aunque tengamos que llegar a irnos del grupo y ponernos a todo el grupo en contra. Me parece que, por ejemplo, en grupos de hombres se sabe que puede haber situaciones de violencia de género, pero las mismas, por muchas cosas de las que vos decís, no son, y utilizo este término, no son combatidas dentro del mismo grupo. Y me parece que eso tiene que ver porque hay mucha
mucho miedo por parte de los hombres, no lo plantean, inclusive cuando hay violencia de género, inclusive, y vos tomabas algo en lo cual que a mí me ha pasado, inclusive, llegando inclusive a separarme de grupos de amigos, de haber visto violencia de género y que te digan, no pasa nada, no pasa nada. A mí me parece que el hombre que tiene que está justamente en contra de esta situación, plantar una bandera, inclusive llegar a la ruptura del grupo. Sí, no sé si de la ruptura del grupo, no sé necesariamente, pero sí es lo que decía, digo, es ir a dar discusión ahí en los espacios donde se siguen reproduciendo formas de violencia. Sí, era eso. Ah, está bien, perfecto, perfecto. Sí, sí, como ir a discutir ahí. No, pero no entendía, y lo de maricón vinculado a la cobardía, Sí, porque digo, por ejemplo, me parece que cuando, un ejemplo muy tonto, que me ha pasado a mí, creo que muchos de los hombres seguramente capaz que le habrá pasado, se dice, dale maricón, hacé tal cosa. sí, Tiene que, a esa cobardía, te digo, estamos jugando al fútbol, sí, 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 trabá, está dale, claro. no seas maricón. Digo, no tiene que ver con una cuestión de femineidad, sino relacionado con una cobardía. Sí, igual o sea, lo femenino en términos sociales me refería, digo, ¿no? Con caer en lugar de lo femenino, no seas nenita, no seas maricón, no seas pollerudo, o sea, se feminiza, digamos, hay como un discurso feminizante, digamos, en esos casos. No es que yo entiendo que lo femenino tiene que ver con la cobardía, digamos, pero que, digo, socialmente funciona así. Digo, lo masculino sería justamente lo opuesto a eso, demostrar valor constantemente. Es Mm. eso. Por eso usaba la palabra maricón. No, igual no entiendo bien lo que, o sea, Yo la no creo diferencia que con lo que dentro de dije. los hombres, ¿sabes? Dentro de los grupos de hombres, cuando se dice el término maricón, haya esa Entendí eso, elaboración sí, que estás sí, lo haciendo, comprendí ¿eh? perfectamente. Lo que no entiendo es qué es lo diferente con lo que venía diciendo. No, que yo en mi caso particular no coincidía eventualmente con el relacionado con lo femenino, sino con el lado de la cobardía. Para mí lo ¿Está bien? femenino va por otro lado eventualmente. ¿Qué sería lo No hay, no hay femenino? una- no hay- no hay un análisis tan pormenorizado cuando se dice la palabra No, maricón no, en un está marco de un claro, pero partido de digo, fútbol. en ningún Digo, caso hay un análisis pormenorizado. No es que yo, estoy a punto de hacer un insulto homofóbico que reproduce las formas de violencia, entonces lo voy a hacer y y lo sí, hago. Digo, eso no sucede en la vida cotidiana. Es obvio, digo, lo mismo que cuando en una cancha de fútbol se están violando entre ellos las hinchadas, digo, viendo quién se la mete a quién y a quién se la chuparon, no sé cuánto, no están reproduciendo, no dicen, bueno, vamos a hacer un cántico que reproduzca formas de humillación y violencia. Lo tengo claro que no hay conciencia. Lo que no entendía acá es por qué lo diferenciabas ahí de lo femenino en términos sociales, a digo. eso, bueno, ahí está la explicación de por qué lo diferenciaba. No, no, no lo entiendo igual. Pero, ¿qué entenderías por lo femenino, entonces? Yo no relaciono la cobardía con el término maricón con lo femenino, es ¿Pero qué entendés eso. por lo femenino? Porque capaz estamos diciendo lo mismo. Para mí femenino es lo relacionado con las mujeres, Ajá. a eso voy, digo. Y lo masculino con los varones. No es, a ver, partamos de la base que se considera dentro de los grupos, dentro de los grupos se considera como, no es bien visto cierta conducta homosexual, ponele. Vamos, digo, Sí, no, pero pensá que suponete, yo no tengo ningún, o sea, nadie sabe con quién me acuesto yo. E imagínate, yo empiezo a hablar del modo en que hablo, digo, inclusive si me vieses acá, y empiezo a hablar y moverme muy así. ¿Cómo dirías que hablo? Digamos, mi gesto, ¿cómo lo nombrarías mi gesto? En es un términos gesto sociales. absolutamente personal tuyo. Bah, vamos, Me digo, querés llevar a socialmente. que ¿Qué, caiga en el estereotipo. qué dirían socialmente? Sí, más allá de que vos estés por fuera de todas las normas. Digo, No ¿qué dirían no socialmente? estoy yo por fuera de todas las normas, sino No, pero, que me digo, querés llevar ¿qué a un dirían estereotipo del cual yo no socialmente? respondo. ¿Pero qué No, dirían no. socialmente? Por ejemplo, este es medio trolo, No, 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 el gesto. ¿Cómo lo Afeminado. llamarían el gesto? femenino. Bueno, a ese femenino me estoy refiriendo. En esos términos. Digo, no a las mujeres, digo, ¿entendés? Digo, a lo Sí, que, lo que está por fuera de esa masculinidad. sí, está.
Por eso no entendía la diferencia. No, está bien, bueno, yo creo que haber sido claro, bueno, no nos entenderemos a lo que nos estamos refiriendo en todo caso. No puede ser, no puede ser. Por eso te preguntaba qué entendías vos por lo femenino. No, porque no entendía la diferencia. Yo voy con un ejemplo bastante común dentro de un marco de grupo de hombres. No estoy, Sí, lo entendí. no estoy diciendo algo muy complicado al respecto. No. Por eso lo entendí. Lo que le estaba, digo, lo que estoy haciendo es como explicar conceptualmente, digamos, No, está qué hay bien. de fondo funcionando como ese fantasma de lo femenino constantemente. Digo, caer en el lugar de lo femenino. Digo, como es el concepto de lo femenino. ¿Se entiende? Sí. Ah, bueno, no, por eso entendía la diferencia. Digo, la cobardía o no jugar a cierto deporte, porque no es solamente maricón cuando sos cobarde. Digo, aparece maricón en diferentes espacios, digo. No solamente con Mm. cobardía, ¿no? Es como el no jugar a cierto deporte, podés ser un maricón, que te gusten ciertas cosas, te podés ser un maricón. Y lo que yo decía es que tiene que ver con ese fantasma digo, si querés, no le llamamos femenino, de ser no masculino, si querés. Claro. Ponele, está bien, qué sé yo, no sé, si alguna persona le gusta, no sé, Erasure en vez de los Rolling Stones, ahí podríamos decir ay, qué gusto de maricón tenés, ponele, digo, cayendo en el estereotipo. Sí, pero Sí. sí, un montón de cosas. Creo que no Eh, masculino sí suena mejor, sí, me parece que ahí estaría mejor, para bueno, mí. sí, está bien. No, está bien. Bueno, no masculino entonces. Qué sé yo. Eh, Después dependerá del hombre en cuestión de, obviamente, tener la suficiente, lo digo a título personal, la suficiente personalidad de plantar bandera y empezar a establecer la discusión dentro de su grupo y de su marco de pertenencia. sí, no, pero me parece que, bueno, es como dice acá Liliana, justamente. Digo, lo de maricón es más amplio que cobarde. Si no se Obviamente. utilizaría cobarde. Digo, está asociado a la delicadeza, a rasgos que socialmente se ligan a lo femenino. Socialmente. Mm. Ni vos, ni socialmente. Digo, ni él, ni aquel, ni nada. Sino que socialmente se ligan a lo femenino. Es eso. Bien. Yo Es el concepto quería, yo femenino. quería preguntarte al respecto, porque coincido con vos, pero yo además agregaría al género femenino y diversidades, o sea, las mujeres y diversidades, en este concepto de la masculinidad y lo que es atractivo para una mujer, y diversidades, me refiero, en términos de las mismas 3P que nombraste para los varones. O sea, creo que realmente es un problema social donde fuimos avanzando un montón. Yo que he vivido el 78 como María Elena Walsh, era entonces como si fuera un grito en el desierto, te escucha un camello en todo caso. Pero hoy, que gracias a los jóvenes de hoy, a las jóvenes y a los jóvenes, digo, vamos avanzando, pero en términos donde lo que nos queda, en primer lugar, nadie, no voy a generalizar, pero la mayoría, tanto en el trabajo como en la calle, como en lo que fuera, que tenga poder, lo va a ceder por puro altruismo. O sea, en general las mujeres somos las que tenemos que, para mí, tomar iniciativas, por lo menos reivindicatorias, después vendrán cambios sociales para que eso sea posible, donde los hombres, donde los varones se sumen, como fue el Ni Una Menos, por decirte, un movimiento claramente de mujeres que fueron como una mancha de aceite en el agua. Entonces, eso que vos decís social, tanto desde la forma, o sea, desde lo que vos llamás, y es cierto, femenino en términos de maricón, de gustos, de colores, de olores, de perfumes, de lo que vos quieras, ¿no? Que se llame masculino o femenino, para mí tenemos que incluirnos todes, todas, todos, todes. Porque si no hay un cambio, incluso por las más perjudicadas, que somos las mujeres, primero, por el rol que nos toca en la sociedad, no creo que haya
ninguna de las que estamos acá, ni ninguna que esté afuera de acá, que no haya sufrido violencia en algún aspecto, que no haya sido abusada en algún aspecto psicológico, físico o de lo que fuera. Entonces, obviamente, las más comprometidas somos las que tenemos que, muchas veces, tomar la iniciativa, incluso a costa de perder un trabajo, por lo menos a mí me ha ocurrido, de violencia callejera, exagerada, de que la manden de licencia, de un montón de cosas que suceden ante una denuncia. Por eso digo, en realidad yo, cuando vos decís social, entiendo que querés decir mujeres, diversidades y varones, ¿verdad? Cuando hablas Sí, de no, en realidad algo cuando digo social, social es cómo funciona socialmente ese sí, esquema. Inclusive pero que, para Ariel, todos. inclusive que pensemos esto, que masculinidad solamente pueden habitarla varones, o sea, personas que han nacido con pene y que se reconocen a sí mismos como varones, y que no podamos avistar, digamos, formas, normas, narrativas vinculadas a masculinidades por otras Mujeres. personas, digo, en algún punto. Sí, claro, Esa es la ligazón que se hace. claro. Yo te pregunté varias veces porque creo que es más difícil modificar. Yo tengo 68 años y siento que la barrera de los 60 Total. es una barrera muy, muy difícil de quebrar. Yo comparto con Hanna muchas veces discusiones con un montón de compañeros varones, Sí. y Hanna se está riendo porque sabe que es verdad, y nos tenemos el espacio que tenemos que pelear como mujeres capaces, no impenetrables, porque lo que yo siento es eso, me encantó esa idea de que los hombres son impenetrables, se creen de todo, y nosotras no podemos ingresar, no podemos penetrar en ciertos ámbitos que son de los varones. Y en realidad sí podemos, sí somos capaces. Y no es que nos están humillando ni que nos están maltratando, pero en sus cabezas no penetra la idea de que nosotros los podamos acompañar o les podamos brindar ideas que sean importantes para el colectivo. ¿No, Hanna? Sí. Que en todos los ámbitos se da, en el trabajo, en lo político, en las organizaciones, Sí. más allá de que a veces este concepto también se traslada a algunas mujeres que todavía tienen en la cabeza algo de esto de lo que sería lo que vos llamás la impenetrabilidad, ¿no? Como una cuestión de poder y no lo colectivo igual, como prioritario. Lo que ocurre, digamos, en esta sociedad. Salvo que el organismo, el grupo, yo participo de un organismo que lo dirige una mujer que es flexible, una mujer que no es impenetrable, que deja entrar y salir y que deja participar con mucha horizontalidad y que la necesita la horizontalidad para poder llevar adelante grandes tareas, nada más ni nada menos que la lucha por los presos políticos, por ejemplo. Pero es una mujer la que dirige, no un hombre. Yo creo que sería diferente si fuera un hombre. Sí, va a depender de quién, digo. El tema es cómo se vinculan las formas de dirigencia y qué es eso lo que va a empezar a desarmar. A ciertas lógicas que están asociadas a esta masculinidad hegemónica. Digo, más allá de que si lo haga, la ejerza un varón o no, digamos, pero cómo se vincula que ciertas formas de ejercer poder se tienen que dar de determinado modo, a través del control, el dominio. Digo, eso es lo que termina funcionando socialmente como la masculinidad, si se quiere. Pero inclusive mujeres ejerciendo el poder desde ese lugar, digamos, ligado a lo masculino,
nunca terminan de ocupar de todo ese lugar jerárquico dentro de No. la estructura patriarcal. Digo, por más Claro. que siempre, o sea, para la sociedad no va a dejar, o sea, va a estar fallando en algún punto. O porque, por qué no se dedicó a ser madre, o por lo que sea, digo, la van a querer hacer fallar. O varones trans, por más que, digo, habiten su masculinidad, esté reconocido su derecho, su identidad de género, se reconozcan como varones, digo, para sí la ley los reconozca, digo, socialmente no van a dejar de pensarlo como que no es un verdadero varón del todo. Digo, socialmente estoy hablando, ¿no? Cómo Sí, sí. funcionan las jerarquías en términos sociales, más allá de cada uno. Digo, porque a mí no me parece esto, pero digo, socialmente funciona así, por las relaciones de desigualdad, digo, por formas, por ejemplo, de violaciones disciplinantes que muchos varones trans también tienen, digo, por quererse mostrar como varones. ¿Qué te crees que sos? Digo, te voy a demostrar que no sos un varón y los violan, digo, ¿no? Digo, formas de violencia, por más que se habiten diferentes, en diferentes mandatos vinculados a la masculinidad, nunca van a terminar de ocupar ese lugar en la jerarquía o en la estructura social. Por eso la apuesta es a pensar, digo, cómo funciona esta estructura social y ahí empezar a comprender las responsabilidades que podemos tener cada una de las personas en la transformación de eso. Digo, ya sabemos que muchas mujeres o digo, personas LGBTIQ+, forman parte de esas luchas, y no todas las mujeres ni todas las personas LGBT, digo, pero los movimientos fueron conformados, digamos, por esas personas, pusieron en discusión la discusión en lo público, se pelearon por eso, pensaron que eran parte de eso, porque eran quienes recibían las humillaciones directamente, en definitiva. Claro. Digo, hay algo ahí que te moviliza. Ahora, socialmente funciona para todos. Claro. Estos valores, estas normativas, digo, en la sociedad binaria, heterosexista, patriarcal, vivimos todas las personas, si se quiere, con diferentes exigencias, diferentes jerarquías. No todos los varones ocupan lugares de poder. Digo, Claro. si no, digo, sería absurdo pensarlo así, porque sabemos que no es así. Todos los varones están en el poder. Ahora, hay que pensar, digamos, digo, qué es lo que hace que muchos varones llegan a esos espacios. ¿Qué hay en ese recorrido? ¿Cuál es la relación que tenemos con el cuidado? Piensen en las licencias. ¿Cuántos varones se toman licencias? Digo, y eso está, no tengo la estadística ahora en Provincia de Buenos Aires de Administración Pública, pero la supe en algún momento. ¿Cuántos varones se toman licencias por cuidados a lo largo de su vida laboral? Fiebre de mi hijo, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando se la toma? Digo, dentro del circuito ahí. Si les parece raro, como qué, y por qué esperan que sí se lo tome una madre, digamos, eso para el cuidado. ¿Qué pasa cuando las mujeres ocupan gran parte de su vida a su desarrollo profesional y no el cuidado de las otras personas? Digo, ¿qué es lo que se le reclama o se deja de reclamar? ¿Y quién está ocupando el lugar de cuidado en la vida cotidiana cuando los varones están ocupando de su vida profesional? En una organización política, cuando los varones se pueden juntar después del día laboral, se juntan a una reunión a las 8 de la noche con cena, rosca, decisión, toma de decisiones, estrategia, discurso, qué se va a leer, qué no se va a leer, cómo se define esto. ¿Quién estaba en ese momento cuidando y ocupando los lugares de cuidado que él debería estar ocupando? Por responsabilidad, digo, ¿no? ¿Quién estaba haciéndolo? Bueno, digo, y esto excede los términos personales. Digo, bueno, pero en mi pareja decidimos que yo vaya por ahí, bueno, ok. Digo, pero cuando empezamos a ver que estructuralmente funciona esto, digo, es cuando empezamos a ver que es un problema social. Claro. ¿No? Y que en ese recorrido es social, digo, inclusive que muchas mujeres, digo, que existe el problema de que si contrato o no una mujer que puede llegar a ser madre porque me genera gasto y empiezan todos unos mitos a funcionar sobre el gasto, ¿por qué no me pasa lo mismo mito con un varón? Digo, porque estructuralmente no estoy provocando que los varones se dediquen al cuidado, por ejemplo. Sí. ¿No? Y a las responsabilidades, digo, que les corresponden como padres, por ejemplo. Me encantaría decirle las estadísticas de deudores alimentarios que hay en la provincia de Buenos Aires, pero es altísima. Altísima. Digo, ¿y dónde están esas personas? ¿No?
Bueno, ¿y por qué nadie le está exigiendo eso? ¿Qué pasa en su trabajo? ¿Qué pasa en su grupo de amigos? ¿Qué pasa en su familia? Digo, ¿qué pasa que nadie le está exigiendo eso? Entonces, digo, ahí es donde hay una responsabilidad también que tenemos, digo, muchos varones que tenemos llegada a esos conocimientos, que lo sabemos, pero que no nos llama la atención. Que hasta que una mujer no viene y lo denuncia, o se pone en evidencia, no hago nada, digamos, ahí. Ni siquiera lo hablo, porque a veces no es simplemente bardearlo y listo, irse. No es como hacer punición. Es como tener un espacio de diálogo. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Qué onda? ¿Cómo está con tus hijos? Digo, esas preguntas que a veces no existen en la vida cotidiana, en las relaciones entre varones. Digo, ¿qué le pasa a los varones con la fragilidad, con su propia fragilidad? Y Liliana, vos querés preguntar algo, ¿verdad? Hace rato. Ah, tienen la mano levantada. Sí. Está silenciada, Liliana. Desmuteate, sí. Gracias, Hanna, y gracias, Ariel. Me parece interesantísimo de construir qué le pasa al varón, y digo al varón porque creo que sí tenemos que está bien hablar de masculinidades, ¿no? En el marco más general del patriarcado. De construir qué le pasa, estas cuestiones de invisibilidad o de homosociabilidad, o cómo se relacionan los varones entre sí, y hasta la manera en que las mujeres, porque el patriarcado nos atraviesa a todos, hablamos de entrar en determinados sitios mencionando la palabra penetrar. Lo impenetrable incluye la palabra pene. Pene, entrar. No debe ser casualidad. Cuando las mujeres entramos a lugares que hasta ahora nos habían sido vedados, entramos con todas estas limitaciones y condicionantes que acabamos de mencionar, también entramos de diferente manera. Las mujeres en puestos de dirigente somos diferentes, con suerte somos diferentes, diría. Con suerte somos diferentes que los varones en puestos de dirigencia. Con suerte, porque nosotros también, como estamos atravesadas por los modelos de mandar que tradicionalmente estuvieron a cargo de los varones, tomamos ese ejemplo para ser dirigentes, y en muchos casos no vemos nuestra propia característica o no respetamos nuestras propias características para estar en ese lugar, con las diferencias que tenemos nosotras, ¿no? Que tenemos, digamos, hablo del imaginario, porque en realidad todos los seres humanos creo que podríamos participar en teoría de todos los atributos que no son relacionados con lo humano, la fragilidad, la vulnerabilidad y también el dar órdenes, y digamos, más allá de los imaginarios, y a esto voy a lo que decía Daniel, como quiero hacer un aporte, es desde el imaginario, le hablo a Daniel, ¿no? Que decía que no entendía, o entendía cobardía, o no entendía cobardía asociado a lo femenino. Nadie lo entiende, no es que pensamos que las mujeres son cobardes. Se trata del imaginario, de lo comúnmente atribuido como valor femenino o como comúnmente atribuido a lo masculino, cuando en realidad todos los seres humanos tenemos todo. A lo que estamos deconstruyendo es qué es lo que se nos posibilita llevar adelante, qué es lo que la expectativa dentro del patriarcado para las mujeres y para los varones. Entonces yo me planteaba también, cuando vos hablás de las resistencias, la impenetrabilidad, la homosociabilidad, la invisibilidad, estas maneras de bardear cuando alguien denuncia, incluso en una discusión, en un chiste, a veces cuando nos hacen a las mujeres un chiste machista, y en un grupo pensamos, ay, bueno, le voy a decir, pero, y entonces encontramos, ay, bueno, pero, ay, todo lo tomás en la tremenda, ¿no ves que no estoy hablando en serio? Esto que decís, ¿no?
yo pensaba, lo que hay detrás es sostener un espacio de poder. Esto, digamos, el hombre se da cuenta de que detrás está esto, porque en realidad siempre es el esclavo el que se revela, digamos, es el que es la víctima la que denuncia. El poderoso no va a decir, no, perdón, estoy avanzando, perdóname, me corro. No, hay que echarlo, digamos, hay que correrlo de ese espacio. Digo, los hombres pensantes, los que se deconstruyen la masculinidad o las formas habituales de la masculinidad en el patriarcado, como vos estás deconstruyendo, Ariel, como Kimmel, como otros pensadores, saben que detrás hay, lo que no se quiere relegar es el espacio de poder. Sí, es un poder que tiene sus costos, como vos acabás de nombrar, tiene sus costos. Deja de ser una relación de poder. Exacto, no es gratis, pero no deja de ser un espacio de poder. Sí, sí, totalmente. Digo, capaz que no todos lo saben de manera súper consciente, digo, pero quienes vienen haciendo un recorrido, vienen reflexionando, y digo, saben que están perdiendo algo ahí. Es que eso es lo más inquietante de este momento. Digo, algo tienen que perder ahí. Mira, hay una anécdota que no tiene mucho que ver con esto, pero que la cuenta, que me parece que esto de algo debe perderse ahí, porque es así, digo, si hay una relación de jerarquía, digo, hay algo que tiene que perderse ahí. Alguien tiene que perder algo ahí. Butler cuenta una anécdota de un asesinato, un crimen de odio, en un videíto, Judith Butler, ¿no? Cuenta la anécdota. Y dice que, bueno, de un chico que caminaba, además se contorneaba mucho, dice no sé cuánto, y un grupo termina, no sé en qué ciudad de Estados Unidos, bueno, lo termina matando de una manera tremenda, con una tortura, y lo que dice, digamos, ahí Butler, dice, algo debía morir ahí. O esa forma de caminar que molestaba, o sea, y en definitiva esa persona termina siendo asesinada, o esos que estaban ahí, digamos, esos que lo matan. Y no lo está planteando en algo, o sea, como si no lo mataba uno, se lo mataba al otro. Sino que para que desaparezcan, digamos, esas formas de poder, algo debe morir ahí. Y eso es lo que más inquieta, si se quiere. Es abandonar ese lugar, digo, dejar el espacio por el cual fui constituido toda mi vida, me reconocieron, me dieron cierto lugar de verdad, me dieron la razón, ocupé cierto espacio político. Digo, hay algo ahí que debe desaparecer para que el otro ocupe, digamos. Entonces uno se tiene que bajar a veces de los lugares. Y es lo más inquietante. Lo que hay que empezar a hacer es alojar esos otros lugares cuando eso que está muere, digamos. ¿Qué es la metáfora de muerte al macho? Es esa, en definitiva, digamos. Claro, que de repente se vuelven literales, como muerte al macho. Me querés matar. Claro, yo pienso, digamos, ¿por qué alguien va a renunciar a un espacio de poder si no le ve ventajas a hacerlo? Porque, digamos, nadie deja de lado, cuando nosotros elegimos frente a una disyuntiva de vida vital, y elegimos, algo dejamos de lado y algo tomamos. Pero eso que tomamos, lo tomamos porque nos parece que es beneficioso para nuestra vida y resignamos perder lo otro en aras de algo mejor. Digo yo, esta cuestión de los valores normalmente, digo normalmente como sinónimo de comúnmente, ¿no? Sí. Atribuidos a las mujeres, están devaluados. Es decir, la fragilidad, la vulnerabilidad, el sentimiento del otro, por el otro, la empatía, acercarse, poder llorar, todo lo normalmente atribuido, digo no porque, vuelvo a decir, no porque las mujeres no tengamos otros atributos, pero digamos, lo socialmente. No está valorizado en la sociedad como para que el hombre inclusive pueda haber una ganancia en resignar un espacio de control
en aras de esto que podría ser, yo diría, y casi todos los que estamos acá probablemente lo pensemos, un enriquecimiento. Total. Eh, Ahí hay una cuestión, digamos, puede haber una cuestión personal, de un posicionamiento ético-político, digamos, Sí. por qué resignarlo, si se quiere, ese lugar? Pero después me parece que es como quienes empiezan a transitar, por eso también pueden encontrar formas de placer, inclusive de vivir, digo, como que no es todo tan tremendo, digamos. No es todo tan tremendo, digamos. Podría encontrarse un valor en este encuentro con el otro, digamos, de no hablar solamente de guita, o de mujeres, o de fútbol, o de tragos. Digo, en el imaginario mío es la charla del varón, yo qué sé. Pero quiero decir, esto de poder acercarse a un otro desde ser humano total, o digamos, con otras cosas más que lo normalmente atribuido al varón, sería un enriquecimiento, digamos. ¿Por qué motivo, digamos? Sí, sí. Sería solo perder. No es que no es perder. El tema es que hoy se vive en estos términos de pérdida nada más. Exacto. Pero digo, también para las mujeres que se acercaron por primera vez a los feminismos, digo, también es un golpe duro de repente reconocer que gran parte de las cosas que te pasaron en tu vida estaban asociadas a formas de violencia. Digo, entonces, no, ese primer impacto, ese primer encuentro con los feminismos, con quien ponga en cuestión esas normativas de género, digo, tampoco es placentero, necesariamente. No. Después se No. encuentra con una cierta libertad y un Sí. cierto aloje, digamos, placentero en todas esas cuestiones, pero Sí. el primer contacto no es placentero. Es de repente No. reconocerte que estás, o sea, que fuiste parte de una situación de violencia durante toda tu vida. Digamos que Sí, gran sí. parte de las condiciones por las que llegaste a un lugar tienen que ver con violencias, humillaciones, lo que sea, digo, ¿no? Entonces tampoco Sí. es placentero. Pero bueno, salva vidas. Así que, digo, me parece que con los varones, digo, pasa un poco lo mismo, ¿no? No es placentero ese primer encuentro. De hecho, estamos viendo, genera mucha incomodidad, genera reacciones, genera esto de ya no se puede hacer nada, y hace, digo, y esto como mucha desorientación que hace que pongan poco eje en qué les están diciendo, digamos, que genera problema. No es que no se pueda hacer más nada. No. Yo trabajé con varones que han sido denunciados, ¿no? En grupos de varones denunciados en la justicia que eran derivados a un grupo. O varones que habían sido escrachados públicamente. Y la mayoría, digo, tenía que ver con situaciones de sus vínculos sexuales y afectivos, digamos, ¿no? Y la mayoría, su idea en la cabeza es que ya no iban a poder hacer más nada, no iban a poder tener más vínculos, digo, porque esta sociedad no les permitía tener más vínculos, digo, y es todo un trabajo de esto, primero de que empiecen a reconocer, digo, ¿por qué fueron denunciados? Digamos, ¿cuál era la práctica que hacía? Digo, porque ni siquiera reconocían esto, ya no puedo hacer más nada, porque consideraban que iban contra ellos, digamos, en su totalidad. Es decir, si no pueden pegar, no pueden hacer más nada. Es eso, digamos, justamente, digamos, este miedo totalizador. Si me permitís, yo quería dar un ejemplo que no está tan directamente asociada a los géneros, a todos los géneros, sino, por ejemplo, una actividad como la actividad política, de en serio, ¿no? Si no es un negocio, ¿no? Sacamos la plata de por medio y uno tiene una actividad política donde en realidad es uno más el otro. Los otros, o sea, están los otros. Y en realidad es a cambio de nada. Claro. O sea, a cambio Es de militancia. nada. O sea, es militancia. Pero entonces uno puede pensar que una actividad o un cambio que uno está generando en sí y en los otros, digamos en general, no solo desde este lugar de mujer, en realidad está generando cambios que no van a cambio de nada. No se está negociando. Es por convicción, es por ideología, por lo que vos quieras, pero no tiene que ver con que sobre todo no es competitivo, no es que voy hacia un lugar en la política porque el otro no sé qué. Voy como en un camino propio, por identidad, por lo que quieras. No, a mi entender, cuando uno se dedica como Ariel a esto, no es a cambio de nada,
más No. allá de que tenga un trabajo, pero digamos, y Seguro. flor de trabajo, pero Claro. digamos, en realidad uno lo hace más allá de uno y más allá de cualquier canje. Pero sobre todo hay que sacarse esto de imitar en las cuestiones de poder esto que tiene que ver con la competitividad, o sea, esperar que el otro reconozca, igual como es reconocido un otro, con O, ¿no? Me refiero a un varón, porque en realidad no es por ahí que pasa. Cuando uno hace algo, lo hace en sí mismo, ¿no? Es lo que se Exacto. llama en el sí mismo, y eso es Exacto. la entrega a lo que hagas, y eso lo sacamos de género. Ahora, cuando se convierte en una negociación, también la política, o en guita, o en lo Cualquier que cosa. mongo fuera, ya es otra, estamos hablando de otra cosa, e incluimos también en las mujeres, también en las diversidades, también en los varones. Seguro. Todo esto Claro. de lo que habló me parece nos atañe a todos, sin excepción. Sin duda, sin Sí, Porque duda. tiene una que cosa ver para con... Alejandro. Ana, no sé si está cerrando, pero Bueno, Sí, porque Alejandro casi. yo creo que la parte de la competitividad trae de la mano la parte del poder en lo político. Es cierto, yo comparto con vos que uno hace política o que las cosas del grupo de los políticos a veces pueden ser así como vos lo describiste, pero si vos pensás en políticos que van a trabajar para, qué sé yo te digo, por ejemplo, porque Costa Salguero no sea vendida, bueno, ahí no hay una cosa detrás de cuestión de guita o de cuestión de poder, pero en general yo siento que he participado en muchas organizaciones políticas y también sigo participando y siento que hay que hay competitividad y que hay competitividad y que hay cuestiones de poder. Que hay Pero para cuestiones de competir hacen poder. falta dos. No te olvides que siempre para competir hacen falta dos. Si no, no se puede. Sí, sí. No, yo no siento que la competitividad sea conmigo. Siento que la competitividad a veces entre varios hombres. Ah, también, bueno, que sean los varones, que seamos las mujeres. El que compite pierde siempre, porque es en función de otro. Pierde Claro. su propio sentido, porque en realidad mira al otro. Y ahí perdiste. Perdiste vos, uno pierde. Una pierde, cualquiera, ¿no? Va, yo pienso así, ¿eh? No sé, Ariel, ¿es Yo el que va a estaba terminar pensando, o va a cerrar? ¿Qué? quería agregar algo, Hanna, en base a lo que dijiste. Dale. Y también como pregunta Ariel. Tal vez, Ariel, el paradigma que podríamos pensar que subyace es esto de competitividad o competencia versus colaboración. Sí, con colaboración o Así. cuidado o otras cosas, digamos. ¿Cómo? O cuidado también. Ah, cuidado. Control Claro. frente al cuidado, me parece. Claro, control Ahí, versus cuidado. perdón, Alejandro me preguntaba algo que comente las cosas favorables. Creo que hay, digo, en ese recorrido por esos grupos, en los grupos de reflexión, digo, empiezan a, digo, son favorables en términos sociales, es que también son varones que dejan de ejercer formas de violencia. Favorables para sí mismos es que empiezan a tener otra relación con sus cuerpos, con sus placeres, con sus responsabilidades afectivas, digo, empiezan a encontrarse desde otro lugar y a descubrir, digamos, también un montón de formas de habitar en este mundo, y bajan también los costos que implicaba el ejercicio de esas formas de masculinidad, digo. Ahí yo creo que es algo favorable, eso en definitiva. Sin Inclusive duda. empezar a vivir el cuerpo de maneras mucho más placenteras, habitables, que el modo en que vivían. O inclusive en el cuidado, digo. ¿Qué les pasa o sea, qué nos pasa con el dolor? ¿No? Como, digo, y cuán saludable puede ser una vida donde se acepta el dolor y se trabaja con él, digo, y se vive con él, que cuando se lo niega, se lo rechaza o se lo expulsa.
y dolor en términos físicos o emocionales, digo. ¿Cuántos varones mueren por no poder evitar el dolor? O negarlo. Entonces digo, Alejandro, me parece que ahí hay cosas favorables que pasan. Y en los jóvenes que han transitado por ahí, digo, también han aprendido otros modos de vínculo, digo, han terminado comprendiendo esto, que no vivían en una sociedad que los estaba persiguiendo y que no podían hacer más nada porque esa era su idea, digamos, sino que empiezan a situar la reflexión. Digo, bueno, ¿qué de lo que hacía provocaba, digamos, vulneración en las otras personas? Entonces, ese miedo paralizante, que es que vienen por mí, se aloja de otro modo. Porque, digo, puede ser muy peligroso una persona que está con paranoia, que están viniendo a por todo de él. Digo, puede ser muy peligrosa esa persona. Digo, porque tiene una estabilización, digo, hay una inquietud ahí en su subjetividad, digo, que está ahí, como que vienen a por él. Entonces, el modo en que podamos transitar eso y alojar, digamos, esa inquietud, también va a ser transformadora, ¿no? Para esa persona, me parece. Ahora, una persona que tiene estas cosas medio paranoicas. Perdón, Liliana, porque Alejandro, ¿no querés explicarme esa pregunta porque no la entiendo? En audio. ¿Dónde está Alejandro? No lo Acá veo. lo estoy viendo, pero no tiene audio. ¿Por qué lo personalizás y no decís que la sociedad no les banca soportar esos dolores? No sé si llego a comprenderlo. Pero sí la vivencia la podemos comprender en padres, hermanos, maridos, ¿no? Hijos, No etcétera. sé si llego a comprender lo que pregunta. Atraviesa. De lo que estoy personalizando. No, porque lo personalicé porque me preguntaste lo favorable de esos encuentros. Ah, no, claro. Bueno, pero eso, sí, claro. No, yo te respondí en términos personales, porque, no de mí, sino de esos varones que habían transitado, porque tu pregunta era comentar, por favor, las cosas favorables que encontraste en los encuentros con varones. Entonces, de esas cosas que fueron apareciendo. Pero, digo, eso de acercarse, digamos, y vivir el dolor, es parte de esa relación doble que les decía de la masculinidad como factor de riesgo. Digo, al mismo tiempo que es riesgosa para las otras personas por el ejercicio de ciertas acciones, es riesgoso a sí mismo porque no les permite, digamos, ese registro emocional, el registro saludable, el registro del cuerpo, digo, socialmente, digo, funciona eso. Los varones son impenetrables, en realidad no porque sean impenetrables, no porque tienen que demostrar socialmente la impenetrabilidad todo el tiempo. Entonces, es eso, digo, hay una demostración constante. Es social, digo, ese mandato. La idea entre mandato y costo, digo, es relacional. A medida que se deja de ejercer el mandato, o el espacio de privilegio, si se quiere, baja el costo. Digo, baja eso que tenés que pagar por el ejercicio de ese lugar de poder, o porque la gente te valore socialmente, o porque la gente te diga, mirá, sos un héroe. Digo, esto, como empezar a pensar cómo funciona ese lugar de ser el protector, el preñador, el que tiene una sexualidad activa, potente, eso repliega al mismo tiempo, o sea, sobre el propio cuerpo, digamos, de los varones. Pero es social, digamos, su mandato, sin duda. El tema es que no hay que pensarlo en términos autónomos. Digo, no es que los costos por un lado y los espacios, el uso de esos privilegios por el otro. Digamos, sino que tiene que ver, el propio ejercicio de los mandatos genera posiciones de privilegio y genera costos. En tanto, dejo de ejercer esos mandatos que provocan, digamos, vulneraciones para la vida de las otras personas, también voy a tener menos costos sobre mi propia subjetividad y sobre mí mismo. Perfecto. Bueno, nos pasamos del horario que te habíamos dicho, Ariel. Vos dirás si querés cerrar. No, bueno, Yo ya de está. mi parte solo agradecimiento. Muchas gracias por la invitación. Sepan que en la provincia hay una dirección de promoción de masculinidad y un ministerio de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual. Y que tienen las páginas del ministerio, las redes sociales, que es Mis Mujeres PBA, por si quieren saber lo que estamos haciendo. Sí. Hay espacios que son abiertos, así que bueno, eso.
Bueno, muchísimas gracias a vos. Gracias. Desde esta comisión y de las personas que hemos formado parte de este grupo. Así que gracias, Ariel, de verdad. Nos has incorporado nuevos conceptos y nuevas maneras de ver esto que desde la Comisión de Perspectiva de Género vamos siempre avanzando, invitando gente que tiene otros puntos de vista, o otro enfoque, otra mirada, pero que vamos siempre hacia un mismo camino común, que es ver cómo logramos una sociedad más igualitaria, en todos los órdenes en realidad, Sí, totalmente. más equitativa también para las mujeres, digamos, sería todas, todos, va. Así que gracias, Ariel. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, adiós, hasta Gracias. luego, gracias. Chao, gracias. Gracias.